Lo que estoy a punto de revelar puede modificar completamente tu relación con todo lo que has vivido. Quédate conmigo hasta el final, porque este descubrimiento tiene el poder de rediseñar no solo cómo ves tu pasado, sino principalmente cómo habitas el momento presente. Hay atrapamientos que dispensan hierro y hormigón. Son estructuras mentales erigidas con fragmentos de experiencias mal digeridas, resentimientos cultivados y elecciones que nunca hicimos la paz. Estos recuerdos, incluso cuando son silenciosos, continúan impulsando nuestras actitudes, socavando los vínculos afectivos y erosionando la autoconfianza. Cuando no procesamos adecuadamente lo que vivimos, esas experiencias se convierten en un gobernante invisible que establece el compás de nuestra existencia, aprisionando el ahora y bloqueando cualquier posibilidad de renovación. Mucha gente se convence de haber superado viejos episodios hasta que una simple frase, un gesto familiar o una situación específica reaviva heridas que parecían cicatrizadas, evidenciando que algo todavía late allí, clamando por resolución. La liberación genuina nace precisamente de este reconocimiento, comprender que lo que nos duele hoy rara vez es el presente en sí, sino el residuo de algo que nunca ha encontrado su desenlace. Estos encarcelamientos tienen naturaleza psíquica, no concreta. Nacen de convicciones formadas durante momentos de vulnerabilidad, de frases pronunciadas cuando estábamos frágiles, de ausencias que grabaron marcas indelebles. Cuando falta comprensión sobre los acontecimientos, nuestra psique fabrica explicaciones para defenderse, pero esas narrativas terminan convirtiéndose en barreras invisibles que rodean nuestra esencia. Innumerables personas viven atrapadas en ciclos de repetición, reencontrando el mismo tipo de pareja, el mismo miedo de fracasar, la misma sensación de no pertenencia. Es como si un guión subconsciente se estuviera ejecutando automáticamente, e incluso si hay un deseo genuino de cambio, alguna fuerza interna siempre vuelve al punto de partida. Nuestra mente, temiendo el territorio desconocido, elige la angustia familiar en lugar de la incertidumbre que acompaña a la libertad. Así, permanecemos atados a lo que ya fue, creyendo que solo estamos siendo prudentes. Lo más intrigante es que estos atrapamientos rara vez son conscientes. Se enmascaran de rasgos de personalidad, de una forma particular de ser, de características temperamentales. ¿Cuántas veces escuchamos a alguien decir, soy así, sin darnos cuenta de que esta forma fue esculpida por viejos moretones? Un trauma no elaborado se convierte en patrón de comportamiento y ese patrón construye la realidad que se perpetúa. Los individuos heridos aman con reserva, se blindan preventivamente y desconfían de lo inédito por automatismo, no por verdadera percepción. Lo que ya se ha vivido funciona como una proyección que se extiende sobre cada decisión. Y cuanto más intentamos escapar de esta proyección, más se intensifica, ya que huir es validarla como un peligro real. Lo que realmente neutraliza el dominio del pasado es la confrontación consciente, el movimiento de volver la mirada hacia adentro y comprender lo que aún causa incomodidad, sin una autocrítica severa, solo con una presencia atenta. La liberación no comienza en el olvido de lo que fue, sino en la compasión con la que miramos hacia atrás. No se trata de borrar vivencias, sino de transformar el peso que ellas ejercen sobre nosotros. La angustia se nutre de silenciamiento y rechazo, pero se debilita ante la claridad del entendimiento. Cuando comenzamos a cuestionar nuestras reacciones automáticas, a observar lo que desencadena nuestras emociones e identificar sus verdaderos orígenes, comenzamos el proceso de romper los lazos invisibles que nos mantenían cautivos. Cada memoria resignificada representa una corriente que se rompe. La conciencia actúa como la herramienta que abre todas las puertas, porque revela aquello que permanecía oculto. A partir de ese momento, lo que se vivió deja de ser una celda y se transforma en maestro. El sufrimiento pierde su capacidad de dominar y se convierte en sabiduría que ilumina nuevos caminos. Liberarse de estas ataduras emocionales invisibles es experimentar un renacimiento, es abandonar la oscuridad del dolor y caminar hacia la claridad de la autocomprensión. Cuando la conciencia despierta, nos damos cuenta de que nunca fue el pasado en sí el que nos atrapó, sino la narrativa que construimos sobre él. El perdón genuino, la aceptación profunda y el amor propio se revelan como las verdaderas claves de la libertad. En ese despertar surge una percepción renovada. Aquello que parecía pérdida era apenas un llamado para reencontrarnos. Lo que vivimos ya no tiene que ser un peso muerto,
sino que puede convertirse en una base para el crecimiento. A cada paso de la conciencia, los muros invisibles se deshacen y lo que queda es el espacio abierto de la hora. El único territorio donde la vida realmente se desarrolla. Aquí es donde comienza la transformación real, en el instante en que decidimos dejar de reanimar lo que ya ha terminado y elegir finalmente abrazar lo que aún está por suceder. Hay prisiones construidas no de hormigón, sino de recuerdos, no de cerrojos, sino de heridas. Y tal vez la más perversa es la que la mente misma construye, discretamente, capa tras capa, cada vez que un recuerdo es revivido sin ser digerido. La mayoría de la gente cree que el pasado ha quedado atrás, pero en realidad se esconde en las reacciones instintivas, las elecciones aparentemente aleatorias y los miedos que reproducen las mismas narrativas. Reflexiona por un momento. ¿Cuántas decisiones has tomado tratando de evitar lo que ya sucedió? ¿Cuántas veces su esencia ha querido avanzar, pero algo imperceptible la ha retirado? Si esta pregunta te ha tocado algo, quédate aquí. Este podría ser el primer movimiento para abrir las puertas de la prisión que ni siquiera sabías que habitabas. Lo que se ha vivido no se disuelve con el simple paso del tiempo, se disuelve con conciencia. Y la conciencia surge cuando dejamos de pelear con lo que sentimos. Las viejas heridas no son el verdadero problema. El problema radica en el significado que seguimos atribuyéndoles. Esta es la primera verdad fundamental. El pasado no es un adversario, es un mensajero. Y mientras el mensaje no se descifre, el dolor seguirá insistiendo. Estas cárceles están construidas con recuerdos sin procesar, palabras que se han quedado atascadas en la garganta, emociones sofocadas y culpas que el tiempo no ha podido disolver. Estos son diálogos internos que repiten viejas oraciones. No eres suficiente, nadie te querrá, no vale la pena intentarlo. Cada una de estas creencias funciona como un muro levantado dentro de nosotros. Y cuanto más los validamos, más altas se vuelven estas paredes. Estas construcciones mentales son sutiles. A veces se disfrazan de cautela, de sentido de responsabilidad o de madurez, pero en esencia son miedos vestidos de prudencia. ¿Cuántas oportunidades fueron rechazadas por temor a sufrir nuevamente? ¿Cuántos afectos fueron rechazados por miedo a revivir viejas heridas? La mente crea un sistema de autoprotección, pero en ese mismo sistema el alma se extravía. Si alguna vez has sentido que está reviviendo el mismo dolor en diferentes escenarios, es porque el ciclo aún no se ha cerrado. Permanezca conmigo. En los próximos momentos comprenderá cómo interrumpir este patrón y liberarse definitivamente. Para salir de esta prisión se necesita coraje. Coraje para mirar dentro y cuestionar, ¿por qué todavía me afecta? Cuando te permites sentir sin resistencia, algo comienza a desmoronarse. La prisión se debilita y el aire de libertad comienza a circular. El pasado se infiltra en el presente a través de comportamientos automáticos. Un trauma antiguo puede convertirse en miedo a entregarse, en necesidad de tener todo bajo control, en dificultad para confiar. Todo lo que no se entiende genera repeticiones. Es como si la existencia insistiera en traer las mismas lecciones, cambiando solo los escenarios y personajes. La persona cree que el problema está en el otro, pero lo que realmente está en juego es aquello que todavía late dentro de ella. Es en ese momento que la conciencia despierta. Cuando nos damos cuenta de que el dolor no proviene del presente, sino de un eco antiguo, comenzamos a recuperar el poder sobre nosotros mismos. No es el ahora lo que duele, es el pasado pidiendo ser liberado. La curación comienza cuando dejamos de responsabilizar a los demás y comenzamos a responsabilizarnos por lo que sentimos. Si hasta aquí algo dentro de ti se está moviendo, no te detengas. Continúe porque comprender esta dinámica es el paso más importante para convertir el dolor en poder y el pasado en sabiduría. La mente crea prisiones, pero el corazón es la clave. Cuando permites que el amor, la compasión y el perdón entren, lo que una vez fue sombra se convierte en luz. Cada recuerdo doloroso puede convertirse en entendimiento. Lo que era carga se convierte en impulso. Lo que era herida se transforma en fuerza.
Liberarse de lo que fue es un proceso, no un evento instantáneo. Es como encender una luz dentro de una habitación oscura. La claridad no quita los objetos, solo revela lo que estaba oculto. A medida que la conciencia crece, comienzas a ver tus emociones más agudamente. Dejas de ser rehén de ellas y pasas a ser el observador. Ese es el punto donde el sufrimiento comienza a perder fuerza. Muchos creen que curarse es olvidar, pero el verdadero perdón no borra los recuerdos, transforma el significado que llevan. Lo que antes era dolor se convierte en aprendizaje, lo que antes era miedo se convierte en confianza. Y progresivamente las cadenas oxidadas se rompen. Quédate conmigo hasta el final, porque es aquí, en esta parte, donde entenderás cómo convertir el dolor en sabiduría y finalmente respirar fuera de las rejas emocionales. La libertad interior surge cuando dejas de resistir y aceptas lo que fue. Esta aceptación no es resignación, es trascendencia. Es decir, veo lo que pasó, entiendo lo que sentí, pero ya no soy eso. Cuando esta frase se dice de adentro hacia afuera, el pasado pierde el control y el presente se convierte en el único tiempo que realmente existe. Al final, todas las prisiones son ilusiones creadas por una mente herida. Parecen sólidas, pero se disuelven cuando son tocadas por la luz de la conciencia. El pasado solo tiene poder cuando es negado. Cuando se mira con amor, se convierte en sabiduría. Cada lágrima contenida, cada dolor reprimido, cada recuerdo difícil, todo esto puede reciclarse en expansión y crecimiento. El dolor es el maestro más severo, pero también el más honesto. La verdadera libertad no es huir del pasado, es integrarlo. Es comprender que cada caída te ha enseñado a levantarte, cada decepción te ha mostrado el valor de la verdad y cada pérdida te ha acercado a ti mismo. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que nunca has estado atrapado, solo dormido. La clave siempre ha estado en su conciencia. Hay cárceles que nadie ve. Son levantadas dentro del silencio de la mente y sostenidas por los recuerdos que se niegan a morir. No tienen muros ni guardias, pero mantienen a millones de personas encarceladas en el mismo espacio invisible, el pasado. Puedes cambiar de ciudad, de profesión o de relación, pero mientras no cambies el significado de lo que has vivido, seguirás llevando las cadenas del ayer. Estas prisiones están hechas de dolor, de culpa, de miedo y de recuerdos que se repiten como ecos. Se forman cada vez que intentamos seguir adelante sin comprender lo que nos ha herido. Y cuanto más huimos, más nos persiguen. Piénsalo, ¿cuántas veces creíste que estabas viviendo algo nuevo, pero en el fondo solo estabas reviviendo una versión antigua de ti mismo? ¿Cuántas veces una mirada, una palabra, un gesto han despertado la misma sensación de abandono, rechazo o miedo? Esa es la señal de que la prisión todavía existe y el pasado te sigue llamando desde dentro de los muros que has construido. El tiempo no cura nada por sí solo. El tiempo solo ofrece el espacio para que la conciencia haga el trabajo. Y la conciencia comienza cuando dejas de huir y decides mirar lo que duele. El dolor no es un castigo, es un mensajero que trae lo que aún necesita ser entendido. Liberarse, por lo tanto, no es olvidar, sino comprender profundamente lo que ha sucedido, hasta que el recuerdo pierda el poder de herirte. Desde la infancia hemos estado absorbiendo experiencias que moldean la forma en que vemos el mundo y a nosotros mismos. Cuando algo duele demasiado, la mente crea mecanismos de defensa: suprimir, negar, ocultar. Y lo que no se expresa queda impreso. Cada emoción reprimida se convierte en un ladrillo en esta prisión interior. Un niño que ha sido rechazado aprende a buscar aceptación en todo. Un adolescente humillado aprende a callar su voz. Un adulto herido aprende a protegerse amando menos. Estas adaptaciones parecen funcionar por un tiempo, pero eventualmente se convierten en grilletes sutiles. La persona está orgullosa de su propia fuerza, pero en el fondo solo está sobreviviendo, no viviendo. El arresto se manifiesta cuando reaccionas a algo de manera desproporcionada, una simple crítica y el cuerpo tiembla, una ausencia y el corazón se desespera. El presente se convierte en escenario de dolores antiguos. La mente revive el trauma y dice, esto está sucediendo de nuevo. Y, sin darte cuenta, repites los mismos patrones, atrayendo personas y situaciones que reflejan aquello que aún no ha sido curado. Si siente que está atrapado en ciclos que se repiten,
continúe aquí, porque comprender el mecanismo detrás de estas repeticiones es el primer paso para romper el ciclo y recuperar el poder sobre su propia historia. Estas prisiones están alimentadas por el miedo, miedo a sufrir de nuevo, miedo a equivocarse, miedo a abrirse. Pero ¿qué es el miedo sino un recuerdo vivo de lo que un día te hirió? El pasado crea una ilusión de protección, pero esta protección se convierte en una barrera contra la vida. Y mientras la mente cree que te está salvando, te atrapa. La curación comienza cuando te das cuenta de que ya no eres ese niño herido, ni el adulto que reaccionó por defensa. Hoy, tienes conciencia, y la conciencia es el comienzo de la libertad. El pasado no es una secuencia de hechos, es una energía almacenada. Está en los gestos automáticos, en las palabras que decimos sin pensar, en las reacciones emocionales que ni siquiera sabemos de dónde vienen. El cuerpo recuerda lo que la mente intenta olvidar. Por lo tanto, hay quienes viven en constante estado de alerta, como si el peligro nunca hubiera terminado. La prisión en este caso no está en las paredes, sino en los nervios, en el corazón acelerado, en la respiración contenida. La mente, tratando de proteger, crea una narrativa. No confíes, no sientas demasiado, no te arriesgues. Pero vivir con miedo es solo sobrevivir dentro de la celda de la historia misma. Y mientras creemos que el pasado nos define, sigue gobernando el presente. La liberación comienza en el instante en que reconocemos, ya no soy lo que me ha pasado. Esta frase, cuando realmente se siente, rompe cadenas. Quédate conmigo, porque comprender cómo el pasado se infiltra en el ahora es la clave para convertir el dolor en sabiduría y el sufrimiento en fuerza. La conciencia transforma todo lo que toca. Cuando observas el dolor en sí mismo, sin huir, el patrón se revela. Y cuando se revela el patrón, pierde poder. A partir de ese momento, el pasado deja de ser un enemigo y pasa a ser un maestro. Él te muestra dónde todavía hay miedo, dónde todavía falta amor, y lo que aún necesita ser integrado. La curación no es borrar lo que sucedió, es integrar. Es mirar el dolor y decir, gracias por mostrarme lo que aún necesitaba ser curado. Esta actitud cambia completamente el campo energético que te rodea. El sufrimiento se disuelve y el corazón comienza a respirar libertad. Liberarse de las prisiones invisibles del pasado es un acto de alquimia interior. Es convertir el plomo en oro, el dolor en sabiduría, la pérdida en renacimiento. El proceso es intenso porque exige verdad. No es posible liberarse de algo que todavía se niega. Es necesario sentir lo que quedó parado, llorar lo que no fue llorado, aceptar lo que no pudo ser cambiado. Esta entrega es lo que abre las puertas de la conciencia. Cada vez que revisas un recuerdo sin identificarte con él, algo en ti se expande. El dolor que antes te tragaba se convierte en un puente. El sufrimiento que antes te paralizaba se transforma en comprensión. La prisión, que antes parecía sólida, comienza a disolverse como niebla al sol, y lo que queda es el ser verdadero, aquel que siempre ha estado detrás de las defensas, esperando para vivir plenamente. No te detengas ahora, continúa hasta el final, porque aquí es donde comienza la verdadera transformación. El punto en el que el pasado deja de ser una herida y se convierte en la puerta de entrada a tu despertar. El pasado no quiere ser olvidado, quiere ser comprendido, y cuando se entiende, se transforma. Cada recuerdo curado cambia la vibración del presente. Empiezas a actuar ya no por reacción, sino por conciencia. La vida deja de ser repetición y se convierte en creación. Y lo que antes te atrapaba, ahora te impulsa. Cuando el dolor se convierte en sabiduría, nace un poder silencioso. Ya no necesitas probar nada, ni huir de nada. Está en paz. Y esa paz es la verdadera libertad. Al final de cada viaje interior, descubrimos que nunca estuvimos realmente atrapados, solo dormidos dentro de nuestras propias historias. La prisión era una ilusión creada por una mente que aún no sabía el poder que tenía. Cuando la conciencia despierta, el pasado pierde dominio, y en la hora se convierte en el único tiempo que importa. La alma libre es aquella que ha aprendido a transformar el dolor en luz. Ella no borra el pasado, sino que lo honra, como parte del crecimiento mismo. Cada recuerdo deja de ser herido y se convierte en una estrella en el cielo de la conciencia. Cuando te das cuenta de que todo lo que has vivido tenía un propósito, incluso el dolor adquiere un sentido divino, y en ese instante el corazón entiende. Nada fue en vano.
La libertad interior es el mayor milagro de la existencia. No se trata de olvidar lo que te lastimó, sino de dejar de ser definido por ello. Es mirar al espejo y ver, no la historia, sino la esencia. Es sentir el peso disolviéndose, el cuerpo relajándose, el espíritu respirando. No eres el error, ni la pérdida, ni el trauma. Eres la conciencia que observa todo esto pasar. Si este mensaje ha tocado algo dentro de ti, compártelo con quien también necesita liberarse del pasado. Deja tu comentario y cuenta. ¿Qué parte de tu historia todavía te atrapa? Recuerde, el primer paso de la curación es reconocer la prisión, y el segundo es elegir la libertad. Respira hondo, mira hacia adentro y permítete vivir sin las corrientes invisibles que te han acompañado hasta aquí. El pasado no define quién eres. Él solo preparó el terreno para el ser libre que está a punto de nacer.